el entredicho, el cual era el poder que tenía el Papa de descomunicar a un rey y quitar todas las iglesias de su territorio, lo cual causaba pavor en la población, porque pensaban que si no tenían una iglesia en su aldea, su feudo, no iban a poder llegar al cielo, que era como el mayor temor del hombre en la época. Eso es importante porque en la época medieval, aquel que estaba en el centro del pensamiento humano y que se le veía como el centro de todas las acciones era Dios. Eso se llamaba pensamiento teocentrista, el cual considera a Dios como el principio final de todas las acciones humanas. Algo muy relacionado con la iglesia en el medievo fueron las cruzadas. Las cruzadas se iniciaron en 1096. En ese año se dio la primera cruzada. Antes se había dado un primer intento de cruzada dado por Pedro el Peregrino, el cual logró llegar a Oriente, pero los turcos lo terminaron destruyendo. Se dieron cerca de 8 cruzadas. La primera fue un poco exitosa y logró crear un reino occidental en Jerusalén. El fin de las cruzadas era eh, el fin de las cruzadas era recuperar el territorio en Tierra Santa, aunque además de eso había otro interés oculto en el hecho de atacar Medio Oriente. Por ejemplo, la primera cruzada se da después de que los turcos otomanos empiezan a acechar al Imperio Bizantino, del cual hablaré muy pronto. Bueno, como los turcos otomanos intentan tomar el Imperio Bizantino, entonces el emperador de Bizancio le pide ayuda al Papa y ellos ponen la excusa de estar intentando recuperar Tierra Santa cuando en verdad lo que querían era acabar con el poder turco que estaba amenazando a Bizancio. Después los musulmanes toman control completo de Jerusalén en 1200 y resto. Pero uno de los eventos más importantes de las cruzadas, bueno, alguno de esos, fue que las rutas comerciales empezaron a restablecerse, ya que el comercio en el Mediterráneo había estado paralizado estos últimos siglos. Otra consecuencia importante de las cruzadas es que muchos señores feudales se alistaron en las cruzadas y empezaron a escoger sus feudos. Eso hizo que mucho del campesinado que vivía ahí empezó a migrar a las ciudades. Igual de una manera un poco más legal, muchos señores feudales empezaron a endeudarse y de modo para pagar esas deudas muchos campesinos aprovecharon, le daban cierta suma de dinero, a cambio el señor feudal les tenía que dar la libertad. Eso hizo que muchos de los campesinos de los feudos empezaran a agruparse en las ciudades. Otra razón externa a las cruzadas que causó que los campesinos empezaran a cambiarse las ciudades fue el hecho de que las invasiones de los bárbaros ya habían dejado de ser un problema. Entonces muchos dejaron de sentir que estar agrupados en un feudo era algo necesario. El hecho de que muchos campesinos entrasen en las ciudades empezó a generar otro sistema económico, porque en una ciudad no había un señor feudal quien mantuviese el poder. Ese poder en quien recayó, pues empezó a recaer en los comerciantes que más dinero habían logrado hacer. Esta ciudad se llamaba Burgos. Por ende, los comerciantes de esas ciudades empezaron a llamarse burgueses, y ese nombre le quedó reducido a los comerciantes más ricos. Esos comerciantes ricos empezaron, entre muchas cosas, a cuestionar el pensamiento teocentrista, porque ahora que tenían más dinero, no ocupaban tanto un refugio espiritual ante las penurias de su vida. Entonces empezaron a querer vivir una vida más placentera, y eso los llevó a posicionarse a ellos mismos como el centro de su propia vida. Este hecho de colocar al hombre como centro del pensamiento humano se llama pensamiento antropocentrista, que fue una característica del Renacimiento.